calienta las sobras de la refri, no las vayas a tirar. El mensaje iluminó la pantalla mientras yo estaba parada frente a la barra de la cocina, con las manos todavía húmedas de lavar el último plato. Me quedé mirando las palabras más tiempo del necesario, como si esperara que se reordenaran y se volvieran más suaves. No lo hicieron. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso para un viernes por la noche. No se oían pasos en el piso de arriba, ni la televisión murmurando en la sala, ni la risa de mi nieto recorriendo el pasillo. Solo el zumbido bajito de la nevera y el olor fuerte y limpio del desinfectante que había usado esa tarde en cada rincón. Había empezado desde temprano. Fregué los pisos, limpié las ventanas, doblé la ropa en pilas perfectas y las dejé afuera de cada habitación. Hasta planché la camisa de Andrés la blanca que se pone cuando algo importante pasa. Recuerdo haber pasado la plancha con cuidado, quitando cada arruga, como si pudiera arreglar algo más. No sabía entonces que él la llevaría puesta en un lugar donde yo no era bienvenida. Tomé el teléfono otra vez y leí el mensaje una vez más. Sin saludo, sin explicación, solo una orden como si yo fuera parte de la rutina que mantenía la casa en marcha cuando ellos no estaban. Por un segundo pensé que tal vez había un malentendido, que habían salido rápido, que volverían pronto, que tal vez... Entonces abrí las fotos. Renata sonriendo bajo las luces suaves del restaurante. Andrés a su lado con el brazo alrededor de sus hombros. Mi nieto Lucas mirando a la cámara, con esa sonrisa grande, un plato de comida delante. Otras caras, también familia, amigos, gente reunida alrededor de una mesa que tenía espacio para todos, menos para mí. El texto decía: celebrando una noche importante con las personas que más importan. Dejé el teléfono con cuidado sobre la barra. Luego lo volví a tomar y escribí una sola palabra: está bien. No agregué nada más. No había nada más que decir. No siempre me daba cuenta cuando las cosas cambiaban. No fue de golpe, fue más calladito. Empezó con pequeños cambios en la rutina. Yo despertaba más temprano que todos, antes de que saliera el sol, moviéndome por la cocina en silencio para no molestarlos. Primero el café, luego el desayuno. Sabía exactamente cómo le gustaban los huevos a Andrés, cómo le cortaba el pan tostado a Lucas, cómo le preparaba la lonchera a Renata para el trabajo. Lo hacía todo sin que me lo pidieran. Cuando bajaban la mesa, ya estaba puesta. Buenos días, decía Andrés distraído mirando el celular. Renata casi nunca decía nada. Y si hablaba nunca, era mi nombre. ¿Puedes terminar la lavandería hoy? ¿Puedes ir por él a la escuela? ¿Puedes limpiar el baño de arriba? Se está viendo feo. ¿Siempre puedes? Nunca gracias. Yo me decía que no importaba. Las familias tienen roles. Ese era el mío. Después de que se iba en la casa, caía en ese mismo silencio pesado que sentía esa noche. Yo limpiaba lo que había que limpiar, arreglaba lo que había que arreglar, mantenía todo andando. Las horas pasaban entre doblar, limpiar y ordenar hasta que era hora de ir por Lucas. Él era el único que todavía me veía como antes. Abue, mira lo que hice, decía levantando un dibujo o un examen con la voz llena de orgullo. Yo me sentaba con él en la mesa de la cocina, lo ayudaba con la tarea. Escuchaba sus historias de la escuela y me aferraba a esos momentos como si valieran más de lo que deberían. Porque sí valían. La cena siempre era igual. Yo cocinaba, ellos comían en la mesa. A veces me sentaba con ellos, a veces me quedaba en la cocina, según cuántas sillas estuvieran ocupadas o qué tan ocupados se vieran. Con el tiempo se hizo más fácil no preguntar, así que comía sola parada junto a la barra o sentada calladita, con mi plato, escuchando las conversaciones lejanas de ellos en la otra habitación. Andrés antes se fijaba en las cosas. Preguntaba si necesitaba algo, si estaba cansada, si quería sentarme. Con el tiempo, eso se fue acabando. No de repente, solo
menos, hasta que desapareció por completo. Y yo lo permití, porque era más fácil adaptarme que cuestionarlo, más fácil ser útil que arriesgarme a ser innecesaria. En algún momento, sin una sola conversación ni decisión clara, dejé de ser parte de la familia y me convertí en la persona que les hacía la vida más fácil. Y cuando me di cuenta la distancia entre nosotros ya llevaba mucho tiempo abierta. Esa mañana empezó como cualquier otra. Estaba en la estufa volteando hotcakes cuando escuché la voz de Renata en el pasillo más alegre y fuerte de lo normal. Lo conseguí. Andrés entró detrás de ella ya sonriendo. ¿En serio? Ella asintió, dejando la bolsa sin poder contenerse. Gerenta regional. Ya es oficial. Me giré un poco todavía con la espátula en la mano. Qué bueno, Renata. Felicidades. Ella apenas movió la cabeza hacia mí y se recargó en Andrés cuando él la abrazó. Tenemos que celebrarlo, dijo él. Ya lo tenemos, contestó ella. Cena esta noche. Ya hice la reservación. Lucas levantó la vista desde la mesa. Vamos a un lugar bonito, claro, dijo ella, acomodándole el cabello. Toda la familia. Las palabras se me quedaron adentro en silencio. Toda la familia. Puse el último hotcake en el plato y me limpié las manos en el trapo tratando de que no se me quebrara la voz. ¿A qué hora me arreglo? Hubo una pausa. No larga, pero suficiente. Renata miró a Andrés, luego a mí, con una expresión educada pero lejana. Ah, dijo con ligereza. Es más una cena de trabajo. Compañeros, gente de la empresa. Creo que no es tu tipo de ambiente. Asentí despacio, como si tuviera sentido. Entiendo. Nadie la corrigió. La conversación siguió sin mí, hablando del restaurante, de quiénes irían, de qué se pondrían. Yo volví a la estufa, aunque ya no había nada que cocinar. Hubo un tiempo en que todo esto tenía sentido. Después de que mi esposo falleció, la casa se sentía demasiado grande para mí sola. Cada cuarto guardaba recuerdos que no podía enfrentar. El silencio de entonces era distinto, más pesado, lleno de memoria y no de ausencia. Andrés fue quien lo propuso. Mamá, no debes estar sola, me dijo una tarde en la cocina. Hemos estado buscando una casa más grande de todos modos. Si juntamos todo tiene sentido. Renata asintió a su lado con voz más suave en esa época. Podemos ayudarnos mutuamente. Tú tendrías tu espacio y estaríamos todos juntos. Juntos. Esa palabra bastó. Vendí mi casa unas semanas después. 42 años de vida metidos en cajas y reducidos a un número en el estado de cuenta. De ahí les di 800,000 pesos para el enganche. Me dije que no era un sacrificio, sino una inversión en la familia. La casa nueva era más grande, más moderna, más luminosa. Al principio todo se sentía temporal. Mis cosas estuvieron en cajas más tiempo del necesario, como si no supiera bien dónde encajaba yo. Ya arreglamos los papeles después, decía Andrés. No hay prisa. Total es de todos. Yo le creí. Los primeros meses fueron fáciles. Cociné porque quería. Ayudé porque se sentía natural. Llené los silencios con pequeñas rutinas que hacían que la casa se sintiera viva. Luego, poco a poco, y sin que nadie lo dijera, todo cambió. Cocinar se volvió algo esperado. Limpiar se volvió necesario. Cuidar a Lucas se volvió algo dado por hecho. Y en algún momento la ayuda que yo ofrecí se convirtió en el papel que me asignaron. Ya nadie pedía, solo contaban con ello. La palabra temporal se fue desvaneciendo hasta que no significó nada. Ya no estaba de visita, ya no estaba compartiendo, estaba manteniendo. Y parada ahí, en esa cocina, con el brillo de esas fotos todavía en la mente, me di cuenta de que todo lo que les había dado mi casa, mi dinero, mi tiempo, había construido una vida que ya no me incluía. Y por primera vez me pregunté qué era lo que realmente me quedaba. La sopa frente a mí se había enfriado por completo. No había probado ni una cucharada.
Ahí estaba intacta con una capita fina encima, mientras mis manos descansaban quietas sobre la mesa. Ya no tenía hambre. En realidad, ya no sentía nada, ni enojo ni tristeza, solo quietud. La casa se sentía distinta ahora, no solo silenciosa, sino lejana, como si estuviera sentada dentro de un lugar que ya no me reconocía. Escuché por si oía algo pasos, una puertavoces regresando, pero no había nada, solo el zumbido suave de la nevera y el tic-tac del reloj en la pared. Miré la silla frente a mí y luego el espacio vacío del comedor. Los imaginé ahí riendo, levantando copas, contando historias de las que yo no formaba parte. Y por primera vez el pensamiento llegó sin dudar. Yo ya no pertenezco aquí. No dolió como esperaba. Solo se acomodó dentro de mí calladito y seguro como algo que llevaba mucho tiempo esperando ser dicho. Empujé un poco el plato y me levanté. No había prisa en mis movimientos, ni decisión repentina. Solo un cambio tranquilo, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado lo que mi mente por fin entendió. Enjuagué la cuchara, me sequé las manos y apagué la luz de la cocina. El pasillo de arriba estaba en penumbra con el mismo aire que tenía cuando ellos se fueron. Pasé frente a sus puertas, frente a las pequeñas cosas que marcaban sus vidas zapatos, junto a la pared, una chamarra sobre una silla hasta llegar a mi habitación. Me detuve un segundo con la mano en la perilla, luego empujé la puerta. Todo estaba exactamente como lo había dejado, ordenado, callado, sin reclamar. Caminé hasta el closet y abrí la puerta corrediza. Mi ropa colgaba en su lugar intacta, como si estuviera esperando la decisión que por fin había tomado. Saqué la maleta del fondo y la puse con cuidado sobre la cama. En ese momento la certeza se hizo más profunda. Irme ya no era algo que estaba considerando, era algo que ya había empezado. La maleta estaba abierta sobre la cama, pero no empecé a empacar de inmediato. Me senté a su lado y miré hacia la cómoda donde guardaba las cosas que casi nunca usaba, pero nunca tiraba. Papeles, sobres, pedazos pequeños de una vida que con el tiempo se habían convertido en documentos. Abrí el cajón de arriba y metí la mano hasta el fondo. La carpeta seguía ahí. No la había tocado en meses, quizás más, pero sabía exactamente qué contenía. La llevé a la cama y la abrí despacio con cuidado de no doblar las orillas. Ahí estaba, mi nombre impreso claramente en la parte superior. Elowen Pike, propietaria. Pasé el dedo sobre la línea, una vez no porque necesitara leerlo otra vez, sino porque necesitaba sentir que todavía era real. Cuando compramos esta casa, el abogado lo explicó sencillo, cómo el enganche salió completamente de mi cuenta, era más fácil y más seguro poner la propiedad primero a mi nombre. Ya la pasamos después, había dicho Andrés en ese entonces, cuando todo se calme. Después nunca llegó. Al principio yo se lo recordaba, 1 o 2 veces. Él siempre tenía una respuesta. Ya lo haremos. No hay prisa, es puro trámite. Y al final dejé de preguntar. En ese tiempo me decía que no importaba, que éramos familia, que el papel no cambiaba lo que éramos el uno para el otro. Pero ahora sentada con ese documento en las manos, entendí algo que nunca me había atrevido a admitir. Una parte de mí había querido que se quedara así, no por control, no por desconfianza, sino por algo más calladito. Protección, porque incluso mientras les doblaba la ropa y les cocinaba algo dentro de mí, ya había notado cómo iban cambiando las cosas. La forma en que Renata caminaba por la casa y señalaba lo que yo no había hecho bien. La forma en que revisaba detrás de mí, corregía detalles, movía cosas que yo ya había acomodado. La forma en que me hablaba, no con mala intención, pero nunca con verdadero respeto. ¿Y Andrés? Él lo veía. Sé que lo veía, pero nunca dijo nada.
ni cuando ella me corregía, ni cuando me ignoraba, ni siquiera cuando yo poco a poco dejé de sentarme a la mesa con ellos. Él eligió el silencio y yo elegí adaptarme. Hasta ahora, cerré la carpeta y la puse suavemente encima de la maleta, entendiendo por primera vez que lo único que nunca exigí podría ser la única razón por la que todavía tenía algo que realmente era mío. No tuve prisa. La maleta quedó abierta mientras sacaba del cajón un sobre más pequeño que estaba debajo de los demás. Estaba más delgado, gastado en las orillas de tanto tocarlo, aunque yo nunca lo admití. Adentro estaban las copias, transferencias bancarias, recibos, comprobantes de pago. Los extendí uno por uno sobre la cama, formándolos en una línea silenciosa. El enganche, las aportaciones mensuales, arreglos, electrodomésticos, pequeños gastos que sumaban mucho más de lo que nadie había reconocido. Lo había guardado todo, no porque pensara usarlo. Eso me decía a mí misma. Empezó como un hábito, una forma de estar organizada. Luego se convirtió en algo más, un registro callado de todo lo que había dado, aunque nadie lo pidiera, aunque nadie lo notara. Junté los papeles en una sola carpeta y la puse junto al título de la propiedad, completo. La palabra se acomodó fácil en mi mente. No faltaba nada. Me acerqué al closet y empecé a elegir lo que me llevaría. No todo, solo lo que importaba. Ropa que sí usaba, zapatos cómodos. La foto pequeña enmarcada de mi esposo de hace años. Al fondo del estante, un papel doblado se soltó cuando levanté una caja. Lo reconocí enseguida. Una dirección, un número de teléfono escrito con tinta clara. Lo había anotado hacía 3 semanas. Recordé ese día con claridad. Caminar por un pasillo estrecho, entrar a un departamentito de paredes sencillas con una ventana que dejaba pasar justo la luz necesaria. El dueño me había hablado con amabilidad, sin hacer muchas preguntas, solo explicándome la renta, las condiciones, el espacio. Es tranquilo aquí, me había dicho. Eso se me quedó grabado. Tranquilo. Le dije que necesitaba pensarlo. Nunca le llamé. Hasta ahora. Doblé el papel y lo guardé con cuidado en mi bolsa. Después había estado la plática con el abogado. Una reunión corta, preguntas simples, respuestas claras. Si la propiedad está a su nombre, tiene opciones, me dijo. No pedí detalles, no los necesitaba. Ahora parada en esa habitación, con todo frente a mí, lo entendí con claridad. Nada de esto era repentino. Ni empacar, ni el silencio, ni siquiera la decisión. Cerré la maleta hasta la mitad, con la mano apoyada en el borde, sabiendo que todo lo que necesitaba ya lo había preparado mucho antes de esa noche. Solo faltaba terminar lo que había empezado en silencio cuando anoté esa dirección. La casa seguía en silencio. Entré a la cocina y encendí la luz por última vez. La mesa estaba limpia tal como la había dejado. Coloqué la carpeta en el centro y la abrí con cuidado. Saqué el documento que había impreso. Un contrato de arrendamiento. Lo había llenado completamente. Nombres, dirección, condiciones. Andrés y Renata como inquilinos. La renta mensual clara. Fechas de pago. Todo en lenguaje sencillo, sin complicaciones, sin emociones. Solo hechos. Alicé el papel sobre la mesa. Luego tomé una hoja y empecé a escribir. No tardé mucho, sin explicaciones, sin reclamos. Solo lo que tenía que decir, que la casa era legalmente mía, que me iba, que si querían quedarse tendrían que firmar el acuerdo. Doblé la carta una sola vez y la puse encima del contrato. Me quedé un momento mirándolos. Luego me di la vuelta. Revisé la cocina por última vez por costumbre más que por necesidad. Las barras limpias, los trastes guardados, nada pendiente. Estiré la mano hacia el interruptor y me detuve. Apagué la luz. La puerta de la entrada,
se sintió más pesada de lo que recordaba cuando la abrí. Salí con la maleta detrás y la cerré despacio. La llave seguía en mi mano. Durante años la había dejado adentro lista para quien la necesitara. Esa noche no. Cerré con llave y guardé la llave en mi bolsa. El aire de la noche estaba quieto mientras caminaba por el sendero sin mirar atrás. Yo no estuve ahí cuando llegaron, pero lo vi todo con claridad. El carro entrando demasiado rápido a la cochera, las puertas cerrándose, las risas derramándose en la noche, la voz de Renata todavía alegre, todavía celebrando, Andrés diciendo algo que no alcanzaba a oír, pero podía imaginar el tono. Caminarían hacia la puerta, como siempre despreocupados, seguros, esperando que todo adentro estuviera exactamente como lo dejaron. La puerta se abriría. Al principio no notarían nada raro. Las luces apagadas, el aire quieto, ese mismo silencio al que se habían acostumbrado, el que yo siempre había llenado sin que ellos se dieran cuenta. Mamá llamaría a Andrés más por costumbre que porque esperara respuesta. No habría respuesta. Renata entraría, encendería la luz y sus movimientos se harían un poco más lentos al sentir que algo estaba diferente. No vacío, solo distinto. Lo notarían poco a poco. Primero el pasillo, la ausencia de pequeñas cosas, esa falta sutil de presencia que solo se ve cuando ya no está. Luego la cocina, la mesa, los papeles. ¿Qué es esto?, preguntaría Renata con la voz ya sin firmeza. Andrés se acercaría, tomaría la hoja de arriba, la leería rápido al principio sin entender, luego más despacio. Estamos rentando esta casa, vendría el silencio, uno pesado que se mete en todos los rincones. Renata le quitaría el papel de las manos leyéndolo ella misma, con los ojos moviéndose más rápido, buscando algo que lo hiciera menos real. Los números, las condiciones, las fechas, la renta mensual, las fechas de pago, la condición clara, firmar o desalojar. Esto no tiene sentido, diría ella, pero las palabras sonarían más débiles de lo que quería. Andrés no contestaría enseguida. Ya estaría mirando alrededor, notando lo que al principio no vio. Mi habitación, la puerta abierta, el closet vacío, las pequeñas cosas que se habían ido y que nadie notaba cuando estaban ahí. Él entendería antes que ella, o tal vez siempre lo entendió, solo que nunca lo suficiente para actuar. Las risas de antes se sentirían lejanas, fuera de lugar, en una casa que ya no respondía a ellos como antes. El espacio se sentiría diferente no porque faltara algo, sino porque lo que lo mantenía unido ya no estaba. Y ahí, parados con esos papeles en la mano, se quedarían con algo que nunca habían tenido que cuestionar si acababan de perder su casa, o si era la primera vez que entendían que nunca había sido realmente suya. El departamento era más pequeño de lo que recordaba, pero era suficiente. Una sola habitación, una cocinita estrecha, una ventana que dejaba entrar una luz suave por las mañanas, sin voces en otras habitaciones, sin pasos arriba, sin nadie esperando que hiciera algo. Dejé la maleta junto a la pared y me quedé parada un momento escuchando. Nada. No era el silencio pesado al que me había acostumbrado, sino uno más ligero, uno que no me aplastaba. Desempaqué despacio, no por duda, sino porque ya no había prisa. Cada cosa encontró su lugar con facilidad. Una silla junto a la ventana, una taza en el gabinete, mi ropa doblada en cajones que no tenía que compartir. Cuando terminé, me senté y miré alrededor. Aquí no había perfección, no había expectativas, solo espacio. Mi teléfono había estado vibrando desde la noche anterior. No lo había revisado cuando llegué. No lo necesitaba, pero ahora sentada ahí, lo tomé. Llamadas perdidas. Andrés, una y otra vez. Un mensaje de Renata. Más llamadas. No abrí ninguno.
Por un momento sostuve el teléfono en la mano, sintiendo su peso, la conexión que representaba. Todo lo que había dejado atrás seguía ahí, esperando una respuesta que yo ya no les debía. Presioné el botón y lo apagué. El silencio regresó de inmediato sin interrupciones. Puse el teléfono en la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera la gente seguía su día sin saber nada del mío. Pasaban carros. Se abría una puerta en algún lugar abajo. La vida continuaba de formas que nada tenían que ver conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, eso no se sintió como pérdida, se sintió como alivio. Apoyé suavemente la mano en el vidrio y me permití estar ahí sin pensar en lo que tenía que hacer después. No había lista esperándome. No había tarea pendiente. Solo tiempo. Y la certeza de que este espacio, por pequeño que fuera, me pertenecía por completo de una manera que nada más lo había hecho en años. Y mientras estaba ahí parada, en ese silencio, empecé a entender algo que me acompañaría mucho después de que este momento se convirtiera en recuerdo.